Imagina el momento más aterrador de tu vida, donde despiertas, miras por la ventana y ves a la muerte mirándote de frente, sin ruta de escape. Fue exactamente así como se sintió el criado del profeta Eliseo en aquella mañana fatídica en Dotán, rodeado por una fuerza militar aplastante que deseaba solo una cosa: la sangre de su maestro. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría de los lectores de la Biblia ignora, un secreto que altera fundamentalmente lo que creemos saber sobre la fe y la protección divina. La tradición popular nos hace creer que Eliseo, ante el peligro, oró para que Dios enviara un ejército de ángeles para salvarlos. Pero, ¿y si te dijera que eso es teológicamente incorrecto? ¿Y si la oración de Eliseo no trajo ni un solo ángel del cielo a la tierra en ese momento? La verdad es que el socorro no descendió, ya estaba allí. Piensa en la imposibilidad física y cognitiva de lo que sucedió en aquella terraza polvorienta del antiguo Israel. Tenemos a dos hombres, Eliseo y su criado, parados exactamente en la misma coordenada geográfica, respirando el mismo aire frío de la mañana y mirando el mismísimo paisaje de las colinas de Dotán. Sin embargo, lo que ven son dos realidades diametralmente opuestas, irreconciliables por la lógica humana común. El criado, con sus ojos desorbitados por el pánico, ve el brillo amenazante del bronce sirio, los carros de guerra posicionados y la certeza absoluta de una ejecución sumaria. Eliseo, por otro lado, con una calma que roza la locura a los ojos del mundo, ve una victoria aplastante y una protección impenetrable. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo la luz que llega a la retina de uno transmite terror, mientras en el otro revela gloria? No es optimismo, es la colisión de dos dimensiones. El misterio que vamos a desentrañar hoy va mucho más allá de una simple historia bíblica conocida sobre ángeles y carros de fuego. Vamos a sumergirnos en la profunda teología de la percepción y descubrir por qué un ejército entero de soldados de élite, equipados con la mejor tecnología militar de la época y ojos físicamente sanos, estaba en realidad más ciego que cualquier ciego en Israel. Vamos a investigar qué define realmente la ceguera y la visión en las Sagradas Escrituras y cómo esto se aplica a nosotros. Lo que sucedió en Dotán no fue solo un milagro de protección, fue una clase magistral sobre la naturaleza de la realidad. La oración de Eliseo no cambió la escena externa, sino la capacidad interna de percibir lo que ya era real. Prepárate, porque entender esto es la clave para enfrentar los asedios en tu propia vida. Si eres alguien que no se conforma con lo superficial y anhela desentrañar los secretos más profundos guardados en las Escrituras, conectando arqueología, historia y verdades espirituales, debes saber que acabas de encontrar tu lugar. Este canal existe para quien busca no solo información, sino una transformación genuina a través del conocimiento profundo de la palabra de Dios. Antes de subir las colinas de Dotán para ver lo invisible, te invito a fortalecer nuestra comunidad. Dale clic al botón de me gusta para que este contenido llegue a más personas sedientas de verdad. Suscríbete para asegurar tu lugar en nuestras próximas jornadas bíblicas. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Es un honor tenerte con nosotros mientras nos preparamos para viajar en el tiempo y aterrizar en el centro de una crisis militar en el antiguo Israel. Para entender la gravedad de la situación, necesitamos transportarnos al turbulento siglo IX a.C., en medio de la Guerra Fría entre el reino de Israel y los sirios de Aram. El escenario político era volátil y marcado por una tensión constante, donde emboscadas y ataques sorpresa eran la norma.
Sin embargo, el rey de Siria estaba viviendo una frustración creciente e inexplicable. Cada vez que planeaba una maniobra táctica secreta para emboscar al ejército de Israel, el rey israelita ya sabía todo, anticipadamente, y evitaba la trampa. La paranoia se apoderó del campamento sirio. El rey estaba convencido de que había un traidor en su alto consejo militar filtrando información. Pero la brecha en la seguridad no era política, era profética. Eliseo actuaba como el activo de inteligencia definitivo de Israel, escuchando, a través del espíritu, lo que el enemigo susurraba en sus aposentos más privados. Cuando la identidad del espía fue revelada, la estrategia siria cambió drásticamente. El objetivo dejó de ser conquistar un territorio y pasó a ser eliminar a un hombre. El rey de Aram ordenó una ofensiva masiva no contra una fortaleza militar, sino contra el profeta. El texto bíblico relata el envío de caballos, carros y un gran ejército. Nota la desproporcionalidad absurda de esta respuesta, un batallón entero movilizado para capturar a un solo hombre desarmado. Esto revela algo fascinante sobre el enemigo. Ellos reconocían el poder espiritual de Eliseo, tal vez incluso más que los propios israelitas. Sabían que para callar la voz de Dios necesitarían una demostración avasalladora de fuerza bruta. La inteligencia militar siria localizó a Eliseo en la pequeña ciudad de Dotán, y la orden fue dada para cercar el lugar durante la noche, bajo el manto de la oscuridad. Para comprender el terror que el criado sintió a la mañana siguiente, necesitamos entender lo que significaban carros y caballos en aquel contexto histórico. No eran solo medios de transporte, eran la tecnología militar de punta de la Edad del Hierro, equivalentes a los tanques de guerra modernos. Un carro de guerra representaba velocidad, fuerza de choque y superioridad táctica incuestionable contra cualquier infantería. El sonido de cientos de carros moviéndose hacía temblar el suelo, creando una guerra psicológica devastadora antes incluso de iniciar el combate. Al enviar esta maquinaria pesada a Dotán, Siria estaba enviando un mensaje visual claro. No hay esperanza, no hay escapatoria, y la resistencia es inútil. Era la cúspide de la fuerza humana, el pináculo de la ingeniería de muerte de la época, posicionado para aplastar la fe. El contraste era absoluto, el hierro frío y pesado contra la aparente fragilidad de dos hombres. La geografía de Dotán es la pieza clave que transforma esta escena en una pesadilla táctica sin salida. Las excavaciones arqueológicas en Tel Dotán confirman que la ciudad antigua estaba situada sobre un montículo aislado, localizado dentro de un valle o cuenca relativamente plana, rodeada por colinas más altas alrededor. Militarmente, esto significa que quien controla las colinas controla la batalla. El ejército sirio, llegando de noche, ocupó estratégicamente estas elevaciones circundantes. Cerraron el anillo perfectamente. Cuando el sol salió, la ciudad estaba en el fondo de una cuenca y en cualquier dirección que se mirara, norte, sur, este u oeste, la silueta de los carros sirios recortaba el horizonte mirando hacia abajo, en posición de ventaja total. Tenían la altura, la ventaja numérica y el elemento sorpresa. Era un jaque mate geográfico diseñado para sofocar cualquier intento de fuga. Imagina ahora al criado de Eliseo despertando temprano, tal vez saliendo a la terraza para realizar sus tareas matutinas, esperando ver el amanecer habitual sobre las colinas de Israel. En su lugar, sus ojos encuentran el brillo amenazante del bronce y del hierro, reflejando la luz de la mañana en todas direcciones. El silencio de la alborada fue roto por la visión de la muerte inminente. El pánico fue instantáneo y visceral. Corre de vuelta hacia adentro, pálido y tembloroso, y despierta a Eliseo con el grito desesperado que resuena a través de los siglos. «¡Ah, Señor mío!
¿Qué haremos? En la mente del criado, la derrota era una certeza matemática. Analizó los datos visibles y llegó a la única conclusión lógica posible. Es el fin. Pero estaba a punto de descubrir que su lógica fallaba, no por error de cálculo, sino por insuficiencia de datos. La respuesta de Eliseo no fue un consuelo vacío, sino una descripción técnica de la realidad. La gran revelación reside en la geografía oculta de Dotán. El texto afirma que el monte estaba lleno de carros de fuego alrededor de Eliseo. Visualmente esto crea un cerco táctico impresionante. Si los sirios ocupaban las colinas cercando la ciudad en el valle, el ejército de fuego ocupaba la posición suprema, cercando a los propios sirios por encima y por detrás. La tesis central se revela aquí. La visión de Eliseo no fue una alucinación mística, sino la percepción de la superposición de dimensiones donde la soberanía de Yahweh engulle a las potencias militares humanas. Dios usó la topografía para enseñar que, mientras el enemigo te cerca, Dios ya cercó al enemigo, anulando su ventaja no con espadas, sino con una presencia soberana que hace irrelevante cualquier amenaza física ante el poder celestial. Para validar esta tesis, necesitamos analizar la oración quirúrgica de Eliseo. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Nota que el profeta no pidió a Dios crear un ejército ni materializar ángeles de la nada. Usó el verbo hebreo ra'a, que implica percepción visual literal. La implicación teológica es asombrosa. La protección ya estaba allí antes de la oración. El criado no estaba viendo una visión en el sentido de un sueño o trance. Estaba accediendo a una capa de la realidad que estaba oculta por las limitaciones de la biología humana. Cuando sus ojos fueron abiertos, del hebreo pakach, usado para describir el despertar de los sentidos, el paisaje árido de Dotán se transformó. Donde antes había solo miedo gris, ahora irrumpía el brillo incandescente de la gloria divina, llenando cada espacio vacío entre los soldados sirios y la ciudad. La descripción visual es específica e intencional. El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. En la simbología bíblica, el fuego es la manifestación por excelencia de la presencia de Yahweh, desde la zarza ardiente hasta la columna de fuego en el desierto. Aquí, Dios se apropia del lenguaje militar del enemigo, carros y caballos, y lo eleva a una potencia infinita. Si los carros sirios eran de madera y hierro, limitados por la física y el terreno, los carros de Dios eran de fuego, una sustancia indomable y purificadora. El criado vio que la superioridad tecnológica de Siria era una broma ante la artillería celestial. El fuego no solo iluminaba, consumía el miedo, mostrando que la fuerza que rodeaba a Eliseo era infinitamente más letal y majestuosa que la fuerza que rodeaba la ciudad. Pero ¿por qué Eliseo estaba tan calmado antes incluso de que el criado viera? La respuesta está en su propia biografía, registrada en Segunda de Reyes 2:11. Años antes, Eliseo fue el único testigo ocular de la ascensión de su maestro Elías, llevado a los cielos por un carro de fuego con caballos de fuego. Eliseo no necesitaba ver al ejército en ese momento en Dotán para saber que existía, porque ya había visto la flota celestial en operación en el pasado. Su fe no era un salto a oscuras, sino una confianza basada en evidencia empírica previa. Sabía que la logística del cielo estaba activa y que Dios no había desmovilizado a sus tropas. La calma de Eliseo en Dotán era fruto de la memoria de su encuentro en el Jordán. Sabía que el Dios que transporta profetas en gloria es el mismo que los protege en tiempos de guerra. La narrativa entonces da un giro fascinante con la segunda oración de Eliseo, esta vez dirigida contra el ejército enemigo.
te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Aquí, el análisis del texto hebreo es crucial para no perder la profundidad del milagro. La palabra usada no es la común para ceguera física o pérdida de visión, iberet. El término utilizado es samberim. Esta es una palabra extremadamente rara, apareciendo solo 2 veces en toda la Biblia hebrea. Samberim no significa oscuridad total, sino una especie de deslumbramiento, confusión mental o ceguera hipnótica. Es un estado donde los ojos captan la luz, pero el cerebro no logra procesar la verdad de lo que está viendo. El ejército sirio no se quedó tanteando en la oscuridad, quedaron cognitivamente desarmados. La única otra ocurrencia de la palabra Samberim está en Génesis 19:11, cuando los ángeles hirieron a los hombres de Sodoma que intentaban derribar la puerta de Lot. Allí, el texto dice que ellos se fatigaban buscando la puerta, aunque estaban justo frente a ella. En Dotán, el efecto fue similarmente desorientador. El ejército de élite, entrenado para la guerra, perdió la capacidad de discernir la realidad. Miraban a Eliseo, el hombre a quien habían venido a buscar, y no lo reconocían. Su mente fue puesta en un estado de suspensión, permitiendo que el hombre que debía ser su presa se convirtiera en su guía. Dios neutralizó la mayor potencia militar de la región no con sangre, sino confundiendo sus sinapsis, probando que el control de la mente humana está en las manos del Creador. La escena subsiguiente es de una ironía divina suprema. Eliseo sale al encuentro del ejército y dice: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme». Y el texto relata lo inimaginable. Un ejército entero, armado hasta los dientes, sigue mansamente a un único hombre desarmado por casi 20 kilómetros hasta el corazón de la capital enemiga, Samaria. La ceguera estratégica transformó lobos en ovejas. Marcharon hacia dentro de las murallas de sus enemigos, no como conquistadores, sino como prisioneros de su propia percepción distorsionada. Esto valida la tesis de que la verdadera batalla no es sobre quién tiene más armas, sino sobre quién tiene la visión correcta. Mientras el criado tuvo su visión abierta para ver la gloria, los enemigos tuvieron su visión cerrada para la realidad, siendo derrotados sin que una sola flecha fuera disparada. Toda esta narrativa converge hacia la validación arqueológica y teológica del Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La topografía de Dotán, con sus colinas circundantes confirmadas por las excavaciones, sirve como el escenario perfecto para la literalización de este versículo. El verbo acampar, yana, sugiere una posición defensiva establecida e inamovible. Lo que el criado vio fue exactamente eso, el campamento de Dios. La evidencia histórica de la geografía, sumada a la precisión lingüística de los términos Ra'a y Samberim, construye un argumento irrefutable. La protección divina no es una metáfora poética para el consuelo emocional, sino una realidad objetiva, espacial y militar, lista para ser revelada a aquellos que se atreven a pedir visión espiritual en medio del caos. Esta nueva comprensión del evento de Dotán altera radicalmente nuestra definición de miedo y ansiedad. Teológicamente, aprendemos aquí que el miedo no es una reacción lógica al peligro real, sino una respuesta emocional a la falta de datos. El criado entró en pánico porque su análisis de riesgo estaba incompleto. Tenía solo la variable A, el ejército sirio, pero ignoraba la variable B, el ejército de Dios. Eliseo, por otro lado, operaba con el conjunto de datos completo. La lección profunda es que la fe no es cerrar los ojos ante la realidad difícil y fingir que no existe. Fe es abrir los ojos tan ampliamente que logras ver la realidad superior que engloba y anula la amenaza inmediata.
La madurez espiritual no impide que el enemigo nos cerque. Los sirios realmente cercaron la ciudad, pero nos mantiene inquebrantables porque sabemos quién está cercando al enemigo. Además, la resolución de este conflicto nos ofrece una visión deslumbrante sobre el carácter de Dios y la naturaleza de la verdadera victoria. Cuando el rey de Israel, viendo a los enemigos ciegos e indefensos en Samaria, preguntó a Eliseo si debía matarlos, la respuesta del profeta fue un enfático no. En lugar de una masacre, Eliseo ordenó un banquete. Mandó servir pan y agua saciando el hambre de aquellos que vinieron para matarlo. Esto nos enseña que el poder de Dios nunca se ejerce sin propósito redentor. La ceguera no fue punitiva, sino educativa. Dios humilló la fuerza militar de Siria no para destruirlos, sino para mostrarles que Él es Dios. La gracia divina desarma al enemigo sirviéndole, transformando una potencial carnicería en una comida de paz. La victoria final de Dios no produce cadáveres, sino testigos de su misericordia soberana. Por tanto, la aplicación moral para nosotros es clara. Nuestra lucha diaria no debe enfocarse en expulsar a los sirios de nuestras vidas a cualquier costo, sino en buscar la visión que nos permite descansar incluso en su presencia. Muchas veces gastamos toda nuestra energía orando para que Dios cambie las circunstancias externas, cuando Él está esperando que cambiemos nuestra percepción interna. La presencia de los carros de fuego no depende de nuestra oración para existir, sino que depende de nuestra fe para ser percibida. El ejército celestial es una constante. Nuestra conciencia de Él es la variable. Dios nos invita a salir de la terraza del pánico, donde la visión está limitada por las colinas de nuestros problemas, y subir al nivel de la revelación, donde su soberanía es el único paisaje que realmente importa. La paz no es la ausencia de guerra, es la certeza de la presencia. Ahora, necesito que mires tu propia vida a través de los lentes de Dotán. En este preciso momento, ¿qué te está acercando? Tal vez sean deudas que se acumulan como carros de guerra alrededor de tu casa, o un diagnóstico médico que parece haber cerrado el cerco sobre tu salud. Tal vez sea un conflicto familiar que no tiene solución aparente, o una soledad profunda que cerca tu alma todas las mañanas. ¿Te sientes como aquel criado despertando, abriendo la ventana y viendo solo imposibilidades? Es fácil juzgar su falta de fe, pero ¿cuántas veces nosotros también analizamos nuestra vida solo con los ojos físicos, calculando las probabilidades de derrota y concluyendo que no hay salida? La desesperación que sientes no es prueba de que Dios te ha abandonado. Es solo el síntoma de una visión momentáneamente obstruida. Quiero desafiarte a dejar de orar solo por liberación y comenzar a orar por visión. La pregunta que este video deja ardiendo en tu corazón no es ¿cómo voy a huir de esto?, sino ¿qué es lo que no estoy viendo? Si Dios en 1700, este exacto segundo, retirara el velo de la dimensión física que limita tus sentidos, ¿qué verías al lado de tu cama, en tu oficina o en el hospital? La verdad bíblica innegable es que no estás luchando solo. Aquel mismo Dios que posicionó guardias de fuego en las colinas de Dotán no ha cambiado su táctica ni su naturaleza. Él está ahí. La presión que sientes proveniente del ejército enemigo es real, pero la protección que te envuelve es aún más real, más sólida e infinitamente más poderosa. Imagina cómo cambiaría tu actitud hoy si pudieras ver, aunque fuera por un vislumbre, los carros de fuego estacionados alrededor de tu situación. El miedo daría lugar a una confianza inexplicable. La ansiedad sería reemplazada por una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Dejarías de negociar con el enemigo y comenzarías a descansar en la provisión de Dios. La invitación hoy es para hacer la misma oración de Eliseo, no para cambiar el mundo allá afuera, sino para cambiar los ojos ahí dentro. No pidas menos problemas, pide más visión, porque cuando ves quién está contigo, quién está contra ti, deja de importar. Tu seguridad no viene de la ausencia de peligro, sino de la presencia oculta, pero tangible, del Dios de los ejércitos. Llegamos al final de nuestra jornada en Dotán, pero espero que sea solo el comienzo de una nueva manera de ver el mundo. El mensaje central que nos llevamos hoy es que la realidad espiritual invisible es siempre más concreta y definitiva que la realidad física visible. Aprendimos que el miedo es fruto de una visión parcial y que la verdadera fe es la capacidad de percibir la protección divina que ya está presente, silenciosa y poderosa, antes incluso de pronunciar la primera palabra de una oración. Dios no necesita descender, Él ya está aquí. El cerco del enemigo es limitado, pero el cerco de Dios es absoluto. Lleva esta verdad como un escudo para tu semana. Nunca estás en desventaja numérica cuando el cielo está de tu lado. Ahora quiero invitarte a hacer un acto profético de fe aquí en los comentarios, algo que solidificará este mensaje en tu espíritu. No escribas sobre el tamaño de tu problema, ni detalles la fuerza del ejército que te cerca. En lugar de eso, vamos a clamar juntos por la única cosa que lo cambia todo. Escribe abajo la frase, Dios, abre mis ojos. Vamos a llenar esta sección de comentarios con miles de pedidos por visión espiritual, creando un memorial de que este ejército de espectadores entiende que la victoria viene de la percepción de Dios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte la próxima revelación. Recuerda siempre la mañana en Dotán cuando el miedo intente llamar a tu puerta mañana. El enemigo puede tener las armas, puede tener el terreno y puede tener la intimidación, pero nunca tendrá la última palabra. Mientras ellos confían en carros y caballos, nosotros nos levantamos y permanecemos de pie, porque vemos lo que ellos no pueden ver. Que tus ojos sean abiertos para la gloria que te cerca en este preciso momento. Hasta el próximo video y que la visión del fuego de Dios ilumine tu camino.